Ay, maldita gripa. 分外で強制フォローが突如発生。完成レベル3を突破。フォロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。El Hoyoverse se expande en esta nueva aventura plagada de acción que ha polarizado mucho a los fans. Y aquí te cuento si después de su salida, Zenless Zone Zero vale la pena o no. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Zenless Zone Zero es la nueva gran apuesta de MiHoYo que deja los escenarios de fantasía de Genshin Impact o las zonas futuristas de Honkai Star Rail para trasladarnos a un ambiente más urbano en un mundo semiabierto donde se combinan los combates frenéticos, personajes que cubren todos los gustos de los jugadores, puzzles y demás cosillas que está de más decir que ha generado mucha polaridad entre los jugadores, ya que por un lado están quienes lo alaban y lo defienden como lo mejor del año y por otro quienes dicen que no es para tanto. ¿Quién tiene razón? Bueno, antes de llegar a eso, vayamos con la cuestión técnica básica. Zenless Zone Zero es un juego gratuito con compras integradas dentro del mismo. Con un peso aproximado de 20 GB totales en tu dispositivo, necesitarás Android 5.0 en adelante, 8 GB de memoria RAM, procesador Snapdragon 855 superiores y o equivalentes, y por último, el juego no cuenta con ninguna opción offline. Una vez visto la cuestión técnica básica, es hora de pasar con lo bueno. Nueva Eriadus será el escenario donde se desarrollará nuestra historia, y sencillamente luce genial, sobre todo si tienes un equipo de gama alta, ya que se demuestra un gran trabajo en cuanto a la cuestión técnica gráfica refiere. Si bien el juego no es un mundo abierto total, ya que Nueva Eriadus no es tan grande como parecería, siempre habrá algo que hacer en todo momento, desde tareas diarias, interactuar con los NPC que nos brindarán comida u otros objetos que iremos necesitando, además de misiones de exploración, búsqueda o enfrentamientos que enriquecen aún más la historia. Tocando justamente este apartado, MiHoYo conoce bien a sus jugadores. De esta manera nos ofrece una historia extensa dividida en capítulos que se presentan en cinemáticas, imágenes estáticas como si estuviéramos leyendo un manga o un cómic, o simplemente cuadros de diálogo sencillos donde cada personaje tendrá su momento de brillar. Y podemos conocerlos más, ya que en cuanto a diseño están bien logrados, cumpliendo las exigencias de cada jugador por muy extrañas que éstas sean. Aunque sin exagerar, claro. Pero sin duda, algo por lo cual muchos lo están alabando es un sistema de combate que se asemeja a un hack slash en toda regla, con controles bastante sencillos donde cada personaje tiene un estilo de pelea propio, además de afinidades elementales que pueden emparejarse con otros personajes para hacer un mejor equipo. Y ojo con esto, porque si bien en un principio no es tan importante, conforme avances y los enemigos suban de nivel, este sistema podría darte la victoria o significar la derrota. Y como no podría ser de otra manera, estos personajes contarán con un sistema de mejora bastante simple, pero largo, lo que hará que pases tiempo buscando materiales, ya sean los gacha o misiones diarias y de temporada para mejorar a tu equipo. Si bien en un principio parecería que el combate es sencillo, ya que solo tocaríamos los botones de acción, Zenless incorpora dos cualidades interesantes, como es la neutralización del ataque enemigo, y este consiste en que en el momento justo antes de un ataque, que se notará al desprender un destello de luz, el jugador tocará el botón de intercambio de personaje para generar la neutralización de ataque, y abre la posibilidad de realizar un contraataque. Por otro lado está el ataque combinado, donde en cierto momento al realizar un combo tendremos la posibilidad de llamar a nuestros aliados para seguirlo y generar una gran cantidad de daño al enemigo. Por último, también se agrega un modo de esquive perfecto, que al realizarse bien, el tiempo se detiene por una fracción de segundo que se puede usar para seguir atacando. Lo anterior nos da una sensación más inmersiva de combate, y todo esto se logra mediante un sistema puzzles a través del sistema HDD, un panel donde podremos interactuar para ir a las misiones o cumplir misiones alternas, algo que si bien no es nuevo, sin duda le da un toque distintivo. Una vez visto lo bueno, pasemos con lo malo.
Empecemos con lo obvio, su exigencia. Para correrlo son demasiadas, y esto de entrada quita de tajo a un grupo grande de usuarios, aunque a su favor, por todo lo que ofrece, no se le podría pedir menos. Por otra parte, su historia es larga, larguísima, tanto así que el prólogo se puede extender por horas, donde la mayor parte del tiempo te la pasarás leyendo, viendo y tratando de entender el mundo de Zenless. Si bien, como dije al principio, MiHoYo conoce a su público ofreciendo un contenido de éxito en Asia, aquí del otro lado del charco no estamos muy familiarizados con este formato, por lo que si te vas con la finta de que Zenless Zone Zero es un hack slash estilo anime lleno de acción, lamento decirte que no es tan así. Si la historia es buena o mala, eso ya dependerá de cada jugador, y esto va de la mano con otro aspecto negativo, y es el tema de los combates, que se pueden tornar repetitivos. Me explico. Al tener una historia tan larga, el juego hace que te enfrentes a enemigos simples por bastante tiempo, y eso en un principio al ver el sistema de combate se ve genial, pero al repetir este ciclo una y otra vez hasta que ocasionalmente te enfrentes a un jefe de zona que ya requiere un poco más de atención, pues pierde su encanto y comienza a sentirse algo monótono y aburrido. Esto podría deberse al diseño del juego como servicio, que sin duda, si lo piensas bien, esto podría pesarle en un futuro. Una vez visto lo bueno y lo malo de Zenless Zone Zero, ¿vale la pena? Depende de lo que andes buscando, ya que si eres un jugador con poco tiempo y paciencia, que lo único que quiere es abrir el juego y comenzar a la acción, este juego se sentirá como lento, repetitivo y tedioso, además de que requeriría mucho de tu tiempo. He ahí el por qué tardé tanto de hablar de él. Pero si por otro lado te gustan las historias complejas, largas, con dosis de acción, Zenless Zone Zero entrega eso en un paquete que luce hermoso y satisface a los exigentes del género. Así que, ahí lo tienen. Pero si de casualidad quieren otro tipo de juegos, les dejaré otros por acá arriba para que les echen un ojo. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.